Bueno, muy interesante lo que dice Magdalena. A mí me pareció uno de los puntos que, digamos, destacable de lo que ella trae, que es como duda o como pregunta, ¿quién puede calibrar la complicidad? Más o menos ese es el planteo que hace Magdalena respecto de la discusión de la década del 70. Y es una pregunta bien interesante porque justamente de eso estamos hablando cuando hablamos de Mirta Legrand, digamos, cuando vemos lo que vemos de Mirta Legrand. No sé cómo lo ves vos, Marisa. Sí, de todas formas, yo creo, no estoy muy de acuerdo en cuanto a que la complicidad de Mirta, por ejemplo, o de cualquier otro comunicador que tenía alguna posibilidad en los medios, como Mirta, en la época de la dictadura, que se lo justifique por el lado del miedo. Yo entiendo que pueden no hacerse muchas cosas por miedo y es lógico, pero de allí a operar, a machacar en un discurso que era continuo, son dos cosas distintas. Sí. O sea, la complicidad es una cosa, quebrarse si te ponen un revólver en la cabeza es otra cosa. Pero tener un medio todos los días y machacar todos los días con lo mismo, y yo creo que ahí no te exime el miedo, me parece. Yo disiento en ese sentido con la opinión. Hay un error conceptual bastante grande en lo que dice Magdalena. En realidad Magdalena comenta lo que le sopla Noriega y además a mí, en principio, la verdad, me eriza escuchar la palabra enemigo en boca de Noriega. Porque para mí esa palabra hay que reservarla para cuando se trata realmente de un enemigo y porque acá vivimos durante muchos años con la sombra del enemigo interno. Que eran todos los que mataron. Entonces, me parece que no hay que estar desparramando palabras al voleo. Hay que, me parece, ser un poco más prudente con eso. Acá no somos enemigos de nadie, no tenemos enemigos de ese orden. Magdalena no es enemiga de este programa. Yo no siento que ella sea el enemigo, ni Mirta Legrand, ni nada de eso. Bueno, pero si Noriega, enemigo es otra cosa. Pero si Noriega se fue muy enojado con la productora. que Noriega se haga cargo de su psiquis. Son datos que son interesantes de conocer. Pero el error conceptual, básicamente, es que no se está jugando en absoluto, ni se está comentando... en los juicios de valores que podemos dar acá, lo que le pasó a Mirta Legrand con su sobrina. Eso está fuera de toda discusión. Lo que estamos evaluando es el rol social que cumplió Mirta Legrand durante estas 2 décadas y que fue efectivamente a favor de todas estas políticas de derecha en las que ella estaba absolutamente, era consciente y estaba involucrada. Sí, para tener una discusión noble hay que ser honesto, digamos, en la discusión, ¿no? Claro, pero llama la atención estas afirmaciones de la señora Magdalena Ruiz Guiñazú, porque, fíjense, ella los puede criticar a ustedes y puede criticar a cualquiera, pero se molesta cuando otro la critica a ella o la critica a la señora Mirta Legrand. Y me parece que un avance de la democracia y una cosa positiva en este momento es que todos podemos opinar, podemos disentir, y eso no significa enfrentarnos a los tiros, ¿no? Como quizás... Ni ser el enemigo. Ni ser el enemigo, claro. Entonces, me parece que es bueno el disenso, la posibilidad de crítica, y lo que hoy vivimos, que es el cuestionamiento permanente a lo que dicen los medios. Y es bueno que se cuestione lo que se dice aquí y lo que se dice en cualquier otro lugar, para que se dé el debate ciudadano. Me parece que eso es muy positivo y a mí me alegra mucho. Sí, con Magdalena estoy de acuerdo en una cosa y en desacuerdo con otra. Estoy de acuerdo en que nos tenga repulsión y desprecio, porque así se debe sentir. Desde acá yo no creo que ninguno de nosotros sentimos repulsión y desprecio creo que por nadie de lo que aparece en los informes. Bueno, y sí estoy de acuerdo en que, y no estoy de acuerdo con que es fácil criticar desde acá. No es fácil criticar desde acá, no es fácil criticar no habiendo vivido. Yo tenía 14, 13, 12... pero no es fácil porque no lo hicieron ellos. Que lo haga la generación, que lo haga Magdalena. No hicieron una crítica. Y se ponen los pelos de punta cuando ven que nosotros tratamos de buscar qué pasaba, cómo actuaba la gente, cómo actuaban los medios, qué decían. En mi caso particular, yo en la época del proceso tenía 8 años, más o menos, promedio, pero tengo un familiar desaparecido, entonces yo sé lo que es que mi familia esté buscando a alguien, que saquen avisos en Clarín, persona desaparecida, que la hayan bajado de un colectivo y no sepan, nunca más se supo de ella. Yo sé lo que pasaba. Tenía 8 años, era muy chico, pero mi familia lo vivió. Así que a Magdalena Ruiz Guiñazú y a Noriega
Yo sé lo que pasaba en ese momento. Tenía 8 años. Me tenía que ellos siendo más grandes no sabían. Fíjense qué interesante. Estamos hablando de generaciones. En realidad, por eso me involucré como el más responsable, porque era adulto en la época de la dictadura y de la represión. Y sentí siempre un gran respeto por Magdalena. Un gran respeto, yo diría, ético. Sobre todo cuando integró la CONADEP en un momento difícil, el comienzo de la democracia, que tal vez el que es muy joven no se da cuenta de lo que significaba. Ese umbral era un umbral formal, el de la democracia. Había debajo el sustrato del peligro todavía latente, de los militares todavía apretados los dientes. Con mucho poder. Entonces, fue un coraje cívico el de la sociedad, el de Alfonsín, en ese juicio. La CONADEP, en donde hubo integrantes notables de la cultura y de la política. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué Magdalena no es abanderada hoy de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas? ¿Por qué está más cerca de Mirta Legrand que del gobierno que defiende los derechos humanos? ¿Por qué está alejada de mí? Que yo trato de defender los derechos humanos más tardíamente que ella y con menos rol protagónico que ella. ¿Qué ha pasado para que Magdalena no asuma ese rol que podría estar realmente todavía intenso y latente? Bueno, Magdalena en un momento nos critica porque en lugar de hacer estas cosas, no conseguimos y traemos y exponemos información nueva. No, pues somos un programa de crítica de medios nosotros, claro. O sea, eso que claro, nosotros hacemos un programa de crítica de medios y está presentado como tal. O sea, no voy ahí, esto es información nueva. Acá, digamos, la discusión es revolvemos esta olla podrida de nuestra historia, que no la hemos revuelto, o la seguimos teniendo tapada. Pero yo creo que se ha revuelto, perdón, Barra, pero yo creo que se ha revuelto. No, yo creo que a ver, de lo que escucho, yo creo que se ha revuelto. O sea, la Argentina tiene una discusión sobre el tema de derechos humanos de 35 años que ha llevado, entre otras cosas, a esta situación, a tener juicios, a tener condenas, etc. O sea, no creo que no haya habido discusión. Hubo un intento muy fuerte en la década del 90 de sepultar, digamos, esta discusión, que fue el indulto. Acá no pasó nada, nos olvidamos de lo que ocurrió, pero por suerte eso no ocurrió. O sea, hoy si tenemos un capital importante como sociedad, es la discusión que hemos tenido todos como alrededor del tema de derechos humanos. Pero hay una parte de ese debate que no está saldada, y no está saldada porque todavía está en ejercicio esa generación que llevó a cabo esos actos. O sea, yo creo que es inevitable que tengamos sectores de derecha, pero a lo que aspiramos todos es a que tengamos sectores de derecha que no admitan el crimen, que no admitan el terrorismo de Estado. Queremos esa derecha, como la tienen otros países del mundo, y queremos una derecha aspiracionalmente que admita que tirar gente viva al río es algo inadmisible, se trate de quien se trate. No, y no solamente quienes ejecutaron eso, sino quienes lo callaron. Y también la autocrítica de la izquierda y de las organizaciones armadas no nos vendría mal en algún momento. Pero, perdón, Magdalena cuando hace el libro Nunca Más, yo he charlado mucho con ella y con Sábato y con algunos de los protagonistas de ese libro, digamos, documental, y ella dice que cada vez que tenía que escuchar las confesiones de personas como ella, como vos, ustedes sobrevivieron, pero otros, cada vez que tenía que confesar de los deudos o de las que habían, sentía que había entrado al infierno. El propio Sábato, y yo estoy hablando de personas que pueden desmentirme, que había ingresado al infierno, es decir, las confesiones de las torturadas y las violadas, sobre todo de las mujeres, era de tal magnitud, de negritud, que Magdalena dice que lloraban a veces. Entonces, a mí me parece estúpido que yo pueda ser enemigo de Magdalena, porque si ella se me planta delante, yo tengo que hincar la cabeza de respeto por lo que hizo. Bueno, es que Mirta Legrand no se merece la defensa de Magdalena. Claro. Es que, eso es lo que uno no entiende. Es que yo respeto mucho también a la CONADEP porque declaré ante la CONADEP que integró la señora Magdalena Ruiz Guineazú. Lo que no entiendo es cómo no tiene una actitud de pedir disculpas frente a lo que había hecho antes. Porque ella en un momento se dio cuenta que esa dictadura estaba cometiendo un genocidio. Y tuvo la valentía de denunciarlo. Pero junto con esa denuncia tendría que haber dicho, antes me equivoqué, y asumo esa equivocación. Y creo que todo el mundo puede
equivocarse y pedir disculpas, pero hay que reconocer esa equivocación. Muy bien, nos vamos al corte.